sino la otra, vamos a continuar viendo estas diapositivas de paralelismo y multiprocesamiento para hacer el repaso recién lunes y martes de la semana que viene. ¿Bien? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien, profe. Sí, profe. Bien. ¿Ahí se me escucha bien, José? ¿Así me grabás? Bueno. Ayer habíamos comenzado hablando de el paralelismo y el multiprocesamiento, por qué había nacido el paralelismo y el multiprocesamiento, porque había aplicaciones que requerían de muchísimo uso de microprocesador, y como la frecuencia de los microprocesadores no era capaz de aumentar tanto como lo requerían aquellas aplicaciones, se han empezado los arquitectos de computadora a pensar en cómo solucionar este problema. Una de las soluciones son las que tenemos ahora, que es en un mismo microprocesador, funcionando a una frecuencia determinada, meter más núcleos. Después nos habíamos puesto, o a raíz de eso nos habíamos puesto a hablar de algo, de una clasificación que existe hace muchísimos años, de las que hacen uso el paralelismo y el multiprocesamiento, que era que yo tenía una instrucción, múltiples fuentes de datos, una instrucción, una sola fuente de datos, múltiples instrucciones con múltiples fuentes de datos y todas esas 4 combinaciones posibles. En la actualidad, cualquiera de nuestras computadoras, desde esta computadora que yo estoy dando clases, por ejemplo, tiene la característica de tener múltiples fuentes de datos. Podríamos pensar que esas múltiples fuentes de datos son múltiples. ¿Estoy compartiendo? ¿Por qué alguno no me avisa que no estoy compartiendo? No, profe. Podemos pensar que esas múltiples fuentes de datos son los múltiples programas que tenemos abiertos, y esos múltiples programas requieren que se ejecuten múltiples instrucciones, ¿sí? Entonces yo en determinado momento, ayer creo que hacíamos eso, tenía abierto, por ejemplo, un programa que era el Excel, que requería que se ejecuten múltiples instrucciones, y tenía abierto otro programa que era, supongamos, un navegador, el Google Chrome, donde requería que se ejecuten múltiples instrucciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenía abiertas varias pestañas, entonces tengo múltiples fuentes de datos y múltiples instrucciones ejecutándose al mismo tiempo. Esa es la situación que tiene que resolver el paralelismo, el multiprocesamiento. Múltiples fuentes de datos, podemos hacer la analogía de múltiples fuentes de datos con muchos programas abiertos, con cada uno de esos programas ejecutando múltiples instrucciones. ¿Sí? De eso es lo que habíamos estado hablando. Al principio, ayer habíamos estado hablando también que había actividades que se podían resolver más rápido si aumentábamos los recursos. ¿Cuáles eran esas actividades? Eran las actividades que podían dividirse, ¿sí? Eran las actividades que por su naturaleza, si yo aumentaba los recursos, podía hacerla en un tiempo más rápido. Y otras actividades que por su naturaleza, aunque aumente la cantidad de recursos que yo quiera, no se van a hacer un tiempo más rápido, porque son actividades que tienen la característica que tienen pasos que dependen unos de los otros. Habíamos hecho la analogía de actividades que se podían hacer más rápido si aumentábamos los recursos. Por ejemplo, sacarle agua a una pileta con un balde o con manguera. Si meto más balde o meto más manguera,
puedo vaciar más rápido una pileta. Pero, por ejemplo, hacer empanadas, no podía aumentar todos los recursos que yo quiera para hacerla más rápido porque estaba dividida en etapas y las etapas finales requerían de las etapas primeras. Entonces, si bien podía aumentar un poco el tiempo en cada una de las etapas, no podía hacer el proceso completo más rápido porque había etapas que dependían de otras etapas. De eso hemos estado conversando ayer. ¿Recuerdan aproximadamente? Sí, profe. Sí. Bien. Eso, no sé cómo hemos llegado de un lugar al otro. Ahora lo que nosotros vamos a tratar de entender es esto de las múltiples fuentes de datos, que hacemos la analogía con muchos programas abiertos y muchas instrucciones. Múltiples fuentes de datos, múltiples instrucciones. Muchos programas abiertos queriendo cada uno de esos programas ejecutar instrucciones. Eso es lo que vamos a tener, lo que vamos a tratar de aprender, cómo lo trata el paralelismo y el multiprocesamiento. Un único programa se ejecuta, dice, en los últimos tiempos se habla también del concepto de SPMD, Single Program Múltiples Datos, haciendo referencia al modelo de programación de las arquitecturas, múltiples instrucciones y múltiples datos. Ya después se han empezado a ir para otro lado, han empezado a pensar en un solo programa, programa que se ejecute en todos los procesadores, ejecutando todos esos procesadores las mismas instrucciones o diferentes instrucciones, pero de un solo programa. Dice, un único programa se ejecuta en todos los procesadores. El programador puede incluir directivas condicionales de paralelismo en el código secuencial. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Tipo MIMD, que son múltiples instrucciones, múltiples programas, múltiples instrucciones, múltiples fuentes de datos. Existen dos tendencias de desarrollo arquitectónico, que son arquitecturas multiprocesador, que se llaman arquitecturas fuertemente acopladas, o arquitecturas multicomputador. Las arquitecturas multicomputador se las llama débilmente acopladas. La principal diferencia entre estos dos tipos de arquitectura, recordemos que este tipo de arquitectura sirve para resolver múltiples programas, múltiples instrucciones. Dice, radica en el grado de compactación de la arquitectura y en la forma en la que se comunican los componentes. Arquitecturas multicomputador, un ejemplo de esto. A ver, esta multicomputador o la multiprocesador o la multicomputador sirven para resolver el problema de múltiples programas, múltiples instrucciones. Multiprocesador, ejemplo de esta, los servidores. Yo tengo un solo servidor donde dentro de ese servidor tengo muchos procesadores. O puedo tener muchas computadoras separadas unidas en una red haciendo lo mismo. Arquitectura multiprocesador, un servidor con muchos procesadores adentro. Arquitecturas multicomputador, una red de computadoras donde cada una de esas computadoras tiene un microprocesador adentro comunicándose entre sí haciendo lo mismo. Las dos situaciones, la multiprocesador o la multicomputador, nos permiten resolver el problema de múltiples programas ejecutando múltiples instrucciones. A una se la llama fuertemente acoplada, están todos los procesadores metidos dentro del mismo servidor, o débilmente acoplada. Los procesadores están separados en computadoras distintas, comunicadas por algo, en general una red. La principal diferencia radica en el grado de compactación de la arquitectura y en la forma que se comunican los componentes.
las que están dentro de un microprocesador se comunican, están a centímetros, se comunican por el FSB que comunica los microprocesadores, instantánea la comunicación. Las arquitecturas multicomputador, supongamos la red que está en el IES, si yo a todas esas computadoras las pongo a hacer algo de manera conjunta, ¿a través de qué se van a comunicar? Se van a comunicar a través de la red que hay ahí. Esa comunicación es mucho más lenta, pero en las dos situaciones, repito como por quinta vez, las multiprocesador o las multicomputador permiten resolver el problema de múltiples programas ejecutando múltiples instrucciones. Ejemplo que reflejan los casos más extremos de ambas arquitecturas. Arquitecturas multiprocesador, multinúcleo. Tengo un servidor que en su interior he puesto 4 microprocesadores, donde cada uno de esos microprocesadores en su interior tiene 8 núcleos. Si yo me pongo a ver de afuera ese microprocesador, podría pensar que yo tengo 32 microprocesadores capaces de atender, supongamos, 32 programas distintos que ejecuten instrucciones en cada uno de ellos al mismo tiempo. Arquitectura multiprocesador, multinúcleo. En un solo servidor tengo varios microprocesadores y dentro de cada microprocesador tengo varios núcleos. Ese es un caso extremo de arquitectura multiprocesador. Todos los servidores nuevos tienen este tipo de arquitectura multiprocesador, multinúcleo. Todos los servidores nuevos, servidores, no estoy hablando de PC de escritorio. Todos los servidores nuevos tienen rack de microprocesadores y cada uno de esos microprocesadores tiene más de un núcleo. Arquitectura cliente-servidor. La misma aplicación se ejecuta en 2 máquinas independientes. Normalmente cada una tiene su propio procesador, su propia memoria principal, inclusive su propio controlador de entrada-salida con dispositivos periféricos independientes. La red que tenemos en el IES, arquitectura cliente-servidor. Tenemos muchas computadoras donde cada una de esas computadoras tiene en su interior un microprocesador que pueden trabajar de manera coordinada. Si llevamos al extremo la definición de arquitectura multicomputador, podríamos incluir en este tipo de computadoras una arquitectura cliente-servidor ejecutada en redes donde los ordenadores están físicamente separados en lugares distintos. Este tipo de arquitectura cliente-servidor hay muchas aplicaciones, deben haber escuchado, aunque sea por las noticias, hablar de la minería de datos, de la minería de Bitcoin, de cualquiera de las monedas digitales. Ese tipo de tareas utilizan arquitectura cliente-servidor en determinado momento a través de Internet, que es una red gigantesca, hacen que miles de computadoras en todo el mundo estén haciendo una tarea específica, cada una de ellas ejecutando un gran programa, resolviendo, ejecutando cada una de ellas instrucciones, ¿sí? Entonces se está cumpliendo de nuevo con el principio de que tengo múltiples fuentes de datos y múltiples instrucciones. La puedo resolver con una arquitectura multiprocesador o la puedo resolver con una arquitectura cliente-servidor. Multiprocesador, todos los procesadores juntos metidos dentro de un servidor. Arquitectura cliente-servidor, muchas computadoras con un microprocesador adentro trabajando juntas en una red. Dentro de lo que son multiprocesadores,
es decir, que estamos hablando del caso de los servidores. Dentro de los multiprocesadores existen dos tipos de arquitectura claramente diferenciadas. A ver, para que no se pierdan, estamos hablando de la situación donde tenemos que ejecutar muchos programas, donde cada uno de esos muchos programas ejecutan muchas instrucciones. Eso se puede resolver de dos maneras, con arquitecturas multiprocesador, ¿sí? O con arquitecturas multicomputador. Arquitecturas multiprocesador, arquitectura multicomputador. Dentro de las multiprocesador, es decir, los servidores, muchos procesadores juntos en un mismo lugar, existen dos tipos: arquitecturas con memoria compartida o arquitecturas con memoria que se llama distribuida. Vamos a ver esta primera, arquitecturas con memoria compartida. En esta arquitectura, todos los procesadores comparten el mismo espacio de direcciones. Es decir, todo el direccionamiento de la memoria principal es único. Los procesadores pueden acceder a todas las posiciones de memoria. ¿Qué es esto que está diciendo acá? Yo tengo un servidor donde dentro de ese servidor tengo metido 4 microprocesadores. Esos 4 microprocesadores, entre los 4 microprocesadores, comparten la única memoria RAM que tiene todo el servidor. Por eso se llama arquitectura multiprocesador con memoria compartida. Estamos hablando de máquinas servidores que tienen muchos procesadores en su interior. Si es con memoria compartida, el servidor tiene una única memoria RAM y esos 4 microprocesadores del ejemplo pueden acceder a cualquier parte de esa memoria RAM. En algún momento yo les comenté el año pasado o este año, por ejemplo, yo trabajo en el Instituto de Previsión Social, en el IPSST, en sistemas de ahí. El servidor que tiene, uno de los servidores que tiene el IPSST, utiliza este tipo de arquitectura multiprocesador. El servidor más grande que tiene el subsidio físico que está acá en el centro de cómputo donde funciona la casa central, tiene 16 microprocesadores en su interior. Tiene 16 microprocesadores en su interior y ese servidor tiene 256 gigabytes de memoria RAM. Cualquiera de esos 16 microprocesadores que tiene el servidor puede acceder a esos 256 gigabytes de memoria RAM. ¿Sí? Acá está un ejemplo de esto. Tengo un microprocesador, 2 microprocesadores, 3 microprocesadores, 4. Tengo una única memoria RAM. ¿Sí? Tengo todos estos microprocesadores y todos acceden a la misma memoria RAM. Estamos hablando de arquitecturas de multiprocesadores. ¿Sí? Muchos microprocesadores, una única memoria RAM compartida por todos esos microprocesadores. Me quedo pensando, estaba hablando cualquier cosa. El servidor del subsidio tiene 16 microprocesadores y tiene 1 terabyte de memoria RAM, no 256, 1 terabyte de memoria RAM. Espérenme un minutito, por favor.
Dice, este tipo de arquitecturas, las arquitecturas multiprocesador con memoria compartida, son las que más se utilizan en la actualidad, puesto que son las que mejores prestaciones ofrecen. Dice, además, la gestión de varios procesadores se hace más sencilla por estar muy compacto y apenas se consumen recursos para ese fin. Desde el punto de vista de consumo, las nuevas arquitecturas multinúcleo, al compartir el mismo chip, hacen que el consumo de potencia disminuya respecto a arquitecturas multiprocesadores más antiguos y con menor grado de acoplamiento. Este tipo de arquitecturas suelen tener un número de procesadores relativamente pequeños, entre 2 y 32 microprocesadores soportan la arquitectura multiprocesador con memoria compartida. Esto que dice acá de los núcleos, ustedes piensen que bajo este esquema, cada uno de estos microprocesadores que tenemos acá, además en su interior puede tener núcleos, ¿sí? Si cada uno de estos microprocesadores tiene 8 núcleos, en total yo acá voy a estar teniendo 32 núcleos. 4 procesadores, 32 núcleos. Así como existe la arquitectura multiprocesador de memoria compartida, existe la arquitectura multiprocesador con memoria distribuida. ¿Cuál es la diferencia entre la compartida y la distribuida? Cada uno de los microprocesadores tiene su propio espacio de memoria. La compartida, todos los microprocesadores acceden a la misma memoria RAM. En la distribuida, cada microprocesador solamente accede a su propia memoria RAM. La arquitectura con memoria distribuida. Cada microprocesador tiene su propio espacio de memoria, es decir, que no todos pueden acceder a todas las posiciones de memoria. Hay varios módulos de memoria independiente que no comparten el mismo direccionamiento. Dice, como modelo de interconexión, para que se comuniquen esos múltiples microprocesadores que tiene cada uno su espacio de memoria, se utiliza una red crossbar o red multietapa. No piensen que eso es un cablecito de red gris como el que conecta una computadora con otro. Son otras tecnologías, pero si yo quiero hacer que todos los procesadores trabajen juntos dentro de un mismo servidor, tienen que estar comunicados de alguna manera. Ventaja de este tipo de arquitectura. ¿De qué tipo de arquitectura? Las de arquitectura multiprocesador con memoria distribuida. La escalabilidad, ya que permite ampliar el número de procesadores sin grandes cambios en la arquitectura. En las arquitecturas donde cada procesador tiene su propia memoria, yo sin apagar el servidor puedo sacar y poner memoria y microprocesadores que ese servidor ni se entera. Por otro lado, ofrecen una solución al problema del ancho de banda, ya que los procesadores no comparten la misma memoria y hay menos comunicaciones. ¿Qué es lo que dice esto? Bajo este esquema de memoria compartida, todos estos microprocesadores meten y sacan datos por este único canal de comunicación hacia la memoria RAM.
cada uno de los que está acá manda y recibe información por este canal de comunicación a la memoria compartida. En la memoria distribuida, que es este esquema que tenemos acá, cada procesador solamente él se comunica con la memoria. Entonces, el tráfico que hay entre cada microprocesador y la memoria es mucho menor, porque a esta memoria, ¿quién accede? Solamente este procesador. A esta solo este y a este sola esta. La comunicación con el bus de memoria es mucho menor porque solamente es la de un microprocesador. Y la última de las ventajas y por qué en los grandes data centers se utilizan modelos de multiprocesamiento con memoria distribuida, es que se pueden alcanzar números gigantescos de microprocesadores. Entre 512 y 1024 procesadores pueden trabajar de manera conjunta con este esquema de memoria distribuida. ¿Están entendiendo algo o están muy aburridos? No, profe, sí se entiende. No sé quién ha dicho ahí que está muy aburrido. Bueno, o sea, que estén aburridos es un detalle, es lo que toca. Espérenme un segundo, por favor. Las principales desventajas de la memoria distribuida. El coste de la gestión de tantos procesadores, especialmente cuando trabajan en problemas comunes. El envío de datos a través de la red es más lento. ¿A qué red hace referencia? A esta red que está acá, ¿sí? Yo bajo el pasaje de información entre el procesador y la memoria, pero aumento la comunicación en esta red. La gestión de muchos procesos y tareas hace que la arquitectura pierda eficiencia y desde el punto de vista de consumo es mayor que en la arquitectura de memoria centralizada. Entonces tiene como desventaja, tiene como ventaja que se pueden poner muchísimo más microprocesadores, tiene como ventaja que la memoria y los microprocesadores pueden ser reemplazados mucho más fácilmente, pero tienen también como desventaja que por su manera de trabajar consumen más potencia, pierden más tiempo en establecer la comunicación entre los distintos procesadores que se utilizaran la memoria compartida, etcétera, etcétera. Bueno, ya después ya viene los tipos de memoria UMA, NUMA, etcétera, etcétera. Hasta acá les voy a tomar, chicos. Hasta acá. Hasta las principales desventajas. Hacemos un resumen de lo que hemos visto. Hemos visto que los problemas modernos requieren que cada vez se ejecuten más instrucciones. Los microprocesadores no han podido evolucionar tanto como las aplicaciones respecto de la ejecución de instrucciones. Entre otras cosas, porque no se puede seguir aumentando la frecuencia, porque si seguimos aumentando la frecuencia, a los materiales que existen en el día de hoy los quemaríamos a esos microprocesadores, porque el material, la tecnología que existe no lo tolera. ¿Qué se ha hecho? Se ha empezado a meter más núcleos dentro de un mismo microprocesador.
El problema original sigue siendo el mismo. Yo necesito ejecutar muchas instrucciones, muchísimas instrucciones. Esas muchísimas instrucciones pueden venir de una única fuente de datos o de múltiples fuentes de datos. Para hacer una analogía, para tratar de entender nosotros esto de muchas fuentes de datos o una única fuente de datos, podemos pensar que las muchas fuentes de datos hacen referencia a muchos programas que requieren ejecutar muchas instrucciones. Ayer hacíamos el ejemplo tonto, tengo abierto Excel, tengo abierto Google Chrome, tengo abierto 2 programas, 2 fuentes de datos. Cada una de esas fuentes de datos necesita ejecutar instrucciones. Esas instrucciones las necesita ejecutar el Excel, esas instrucciones las necesita ejecutar el Chrome. Para atender el problema de múltiples instrucciones, múltiples fuentes de datos, múltiples programas, hay 2 alternativas. Era esa MIMD. Teníamos 2 alternativas. Esas 2 alternativas son las que están acá. Arquitecturas multiprocesador, multinúcleo o arquitecturas cliente-servidor. Arquitecturas multiprocesador o arquitecturas multicomputador. Esa es la primera apertura. Arquitectura multiprocesador, tengo en un solo equipo, en un solo servidor, muchos microprocesadores. En una arquitectura multicomputador tengo varios equipos, varias computadoras trabajando juntos al mismo tiempo. Después me meto dentro de la arquitectura multiprocesador. Hay una que se llama multiprocesador multinúcleo, es de la multiprocesador y la arquitectura cliente-servidor. La arquitectura multiprocesador multinúcleo es un servidor que en su interior tiene muchos microprocesadores y cada uno de esos muchos microprocesadores tiene muchos núcleos adentro. Y después teníamos sobre la arquitectura multiprocesador la que era con memoria compartida o con memoria distribuida. La que tiene memoria compartida, yo tengo muchos microprocesadores que comparten un único espacio de memoria RAM. ¿Eso para qué me sirve? Me sirve para poner una poca cantidad de microprocesadores, ahí decía hasta 32 microprocesadores. ¿Qué cosa buena tenía eso? Que la comunicación entre los microprocesadores era más rápida, consumían menos energía. Después tenía la arquitectura con memoria distribuida, que es donde cada microprocesador tiene su propia memoria. ¿Qué cosa buena tenía eso? Que yo podía sacar y poner microprocesadores y memorias de manera más sencilla que si la memoria es compartida. ¿Qué cosa mala tenía eso? Que aumentaba, se hacía más compleja la comunicación entre los microprocesadores y ese esquema consumía mucha más potencia, consumía más energía. ¿Para qué sirven esas arquitecturas multiprocesadores con memoria distribuida? Para poner mucha cantidad de microprocesadores funcionando de manera coordinada. Se podían poner hasta 1024 microprocesadores funcionando de manera coordinada. ¿Sí? Pregunta. ¿La computadora de ustedes soporta paralelismo, soporta multiprocesamiento? ¿Ha quedado alguien? Yo no tengo idea, profe. Yo no tengo compu, así que no le puedo contestar. La que ha hablado primero ha sido una de las Payares. Sí, yo. La Milagros.
Vos me decís que no tenés idea, Milagros. No, acuérdense que mi compu es nueva y no tengo idea. Bueno, usted tiene una computadora con ¿cuántos microprocesadores en su interior? Uno solo me parece. Uno Eso solo, sí. pero ¿cuántos núcleos tiene su computadora? Uy, 4 habíamos visto el otro día cuando hemos visto el administrador de tareas. usted sabe más de mi compu que yo. ¿Cómo? Usted sabe más de mi compu que yo. No, yo me acuerdo porque estaba buena su compu y era nuevita. Sí, sí, me acuerdo que me dijo. Bueno, su computadora, a pesar de tener un único microprocesador, desde luego que soporta el multiprocesamiento. Usted es capaz de ejecutar varios programas, ¿sí? Múltiples fuentes de datos, varios programas que ejecutan múltiples instrucciones. ¿Por qué es capaz de hacer multiprocesamiento su computadora que tiene un único microprocesador? Porque tiene muchos núcleos. ¿Sí? ¿Quedará algún presente acá que tenga una computadora con un microprocesador que tenga un único núcleo? No sé, quizás hay algunos de ustedes. Yo estoy con la netbook del gobierno y aún esta netbook del gobierno ya tiene 2 núcleos. ¿Sí? Entonces, a ver, no es que las computadoras que utilizamos ahora soporten multiprocesamiento porque tienen muchos núcleos. Antes que salgan las computadoras con microprocesadores que tenían más de un núcleo, también se soportaba el multiprocesamiento, pero hablando mal y pronto, era una ilusión que nos daba el sistema operativo, porque en rigor, si yo tengo un solo procesador y tengo un solo núcleo, puedo ejecutar una sola cosa al mismo tiempo. Físicamente yo puedo ejecutar una sola cosa al mismo tiempo. El sistema operativo ponía un programa, ponía otro, ejecutaba una parte de uno, ejecutaba una parte de otro, y nos daba la sensación que estábamos ejecutando muchos programas. Pero desde que existen los microprocesadores multinúcleo, en las PC de escritorio, en las computadoras que utilizamos, existe realmente el multiprocesamiento, porque somos capaces de ejecutar múltiples fuentes de datos con múltiples instrucciones. En los servidores, ni hablemos, en los servidores, aún en los servidores muy antiguos que tenían microprocesadores con un solo núcleo, ahí ya existía el multiprocesamiento, porque tenía más de un servidor para atender múltiples programas y múltiples instrucciones. ¿Sí? Hasta ahí es hasta donde va el parcial. Esto podríamos meternos todavía un grado más bajo hablando de hilos de ejecución, que es otra cuestión, pero con esto es suficiente. Lunes y martes de la semana que viene nos vemos para hablar del parcial, si Dios quiere. Bueno, profe, gracias. Gracias Ok, a profe. ustedes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes, profe. Luego. Buenas noches.